La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Diálogo intercultural e intergeneracional. La Tulpa, 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 diálogo intercultural e intergeneracional. TV, estamos listos ya. Un ligero inconveniente técnico que nos pasó por ahí. Estamos ya con Diana, con quien anunciábamos, Diana Villarroel, presidenta de la Junta Provincial Electoral de Imbabura, para conversar con ella sobre diferentes temas, especialmente si están dentro de los calendarios, hacer una breve evaluación o una evaluación sobre las elecciones del pasado 7 de febrero, sin antes anunciarles a ustedes que comenten, opinen, pregunten. En vivo y en directo estaremos trasladando las preguntas a la presidenta de la Junta Electoral Provincial de Imbabura, la ingeniera Diana Villarroel. Buenas tardes, Diana. Bienvenida a APAC TV. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia de su medio de comunicación. Para nosotros es muy grato siempre poder comunicar a través de ustedes todas las actividades que se han venido desarrollando y que vendrán posteriormente en función al cumplimiento del calendario electoral. Se silenció. Me parece que se silenció el micrófono. Está ahí. Ahí estamos bien, exacto. Ahí sí me escucha Diana. Estamos sí. En vivo y en directo. Gracias por esa comprensión. Ustedes saben que la tecnología aquí se maneja. Estamos con un equipo grande aquí a través de APAC TV. Diana, a propósito de los tiempos, ¿ustedes cumplieron con esos tiempos que manda la normativa reglamentada en el Código de la Democracia? Sí, de acuerdo al tiempo previsto que se tiene establecido en función a la normativa de ley, tenemos 10 días una vez que se instale la sesión de escrutinio, es decir, a partir del domingo a las 17 horas, domingo 7, se tenía 10 días hasta procesar toda la información en cuanto a actas válidas e inconsistencias se refiere para todas las dignidades. Nosotros lo realizamos aproximadamente en 4 días, 3 días y medio, y para nosotros pues ha sido un proceso muy gratificante, lo decimos con mucha satisfacción, y la evaluación que hemos realizado tanto internamente como Junta Provincial Electoral de Imbabura y también como delegación, ha sido un trabajo conjunto que se ha realizado, y lo cual pues ha dado un resultado satisfactorio, dado que el día miércoles de la semana anterior nosotros culminamos la sesión de escrutinio validando el 100% de actas de todas las dignidades, e incluso aquellas actas que requerían un reconteo y que el mismo se realizó en presencia de las organizaciones políticas para la total transparencia del proceso. Diana, ¿cuántas actas determinaron ustedes que tenían inconsistencia aquí en la provincia de Imbabura? En Imbabura tuvimos 571 actas inconsistentes, en promedio 130, 140 por cada una de las dignidades, y eso fue lo que se validó posteriormente, una vez ya hecha la validación de las actas que no tenían ningún tipo de inconsistencia. Posteriormente, como lo establece el reglamento, se validó las actas ya con este tipo de inconsistencia, sea por firma o sea numérica,
y se realizó en los 2 días siguientes, ya entre lunes y martes, que culminamos el día miércoles con la validación de estas actas que presentaron inconsistencia. ¿Cuántas juntas receptoras del voto en Imbabura, Diana? Nosotros tenemos 1,146 juntas que se validaron ya en sesión de escrutinio. Estaríamos hablando que de las actas inconsistentes, me decía 571 actas, sería la mitad casi, Diana. Efectivamente, aproximadamente fue la mitad que tuvimos en inconsistencias, y a eso hacemos un llamado y una evaluación que se realizó, que ¿A qué se debe? que fue debido a al trabajo ya como tal de los miembros de las juntas receptoras del voto. Consideramos que tal vez se debe reforzar la capacitación en cuanto al manejo como tal ya del padrón y el cuadre. Me parece que con este nuevo método que tenemos, que es el Webster, se tuvieron un poco de confusión en cuanto al cuadre del padrón, y como tal se arrojaron estas inconsistencias. Por eso es que hemos considerado, y ya se ha hecho la solicitud respectiva, que esperamos que tengamos la acogida por parte del nacional, del Consejo Nacional Electoral, ya a nivel nacional, para que se refuerce la capacitación a quienes tendrán nuevamente la responsabilidad de ejercer en la segunda vuelta como miembros de las juntas receptoras del voto. Y si no, pues sin embargo, se reforzará vía campañas de comunicación la forma correcta de realizar el cuadre para los miembros de las juntas receptoras del voto, y que este inconveniente pues no se suscite ya en la segunda vuelta como tal. Tomando en cuenta, Diana, que el 11 de abril es la fecha donde los ecuatorianos, bueno, hasta hoy, ¿no? Está determinada la fecha donde los ecuatorianos tendremos que ir nuevamente a las urnas a depositar nuestro voto para elegir a presidente y vicepresidente en una segunda vuelta. Y si se vuelven estas inconsistencias, sí es un poquito problemático, Diana, estas capacitaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué tiene que hacer el Consejo Nacional Electoral para que no exista esta gran cantidad, casi hablando la mitad de actas con inconsistencia? Bueno, en este caso hay que tener en claro, ¿no? Este número de inconsistencias fueron en las 4 dignidades. Hablamos de que se basaría en total, la diferencia no son 1,146 juntas que se validaron por cada una de las dignidades, y de ese en promedio hubieron 130, 140 inconsistencias. Entonces, si bien hubo un incremento con relación a procesos anteriores, no es muy fuerte la cantidad, eso sí hay que dejar en claro. Ahora, pues lo importante es que, como hemos mencionado y hemos tenido estas apreciaciones, no solo por parte de nosotros como autoridades, sino también de las nuevas autoridades en la dignidad de asambleístas provinciales. Nosotros realizamos un conversatorio con ellos y se nos dio a conocer también que estaban de acuerdo en que se refuerce esta capacitación. Entendemos que ya en esta oportunidad solamente se procesará el acta de presidente y vicepresidente. Claro. Por ende será un proceso mucho más fácil, y esperamos que estas inconsistencias pues disminuyan totalmente. Sin embargo, si no fuese el caso y mantuviésemos el mismo número, hablaríamos de que en promedio son 130, 140 actas de 1,446 que se validaron por esta dignidad. Claro, pero por esta dignidad para presidente y vicepresidente, usted hablaba de actas de asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, presidentes, parlamentarios andinos, papeletas de presidente y vicepresidente. Diana, a nivel nacional está sucediendo algo, un problema, unas circunstancias tremendas. Se habla de que no hay la ética en el Consejo Nacional Electoral, se habla de un fraude electoral. Aquí usted manifiesta que ha habido que recontear con todos los delegados, se ha hecho, no ha habido problemas, pero la dirigencia de Pachacútica aquí también sostienen que estarán pendientes en la delegación de Imbabura. ¿Qué decir ante estos hechos?
Bueno, nosotros hemos tenido presencia de la organización política en los exteriores de nuestra delegación. Durante varios días ellos han realizado el acompañamiento de la vigilia nacional que se estaba realizando y en apoyo a su organización política. Es algo muy válido. Nosotros pues lo único que rescatamos es el trabajo que se ha realizado tanto en nuestra provincia y a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral ha realizado un trabajo transparente y con la veeduría y el acompañamiento de las organizaciones políticas en varias etapas, no solamente en el proceso de escrutinio como tal. Nosotros a nivel de Imbabura hemos realizado y hemos tenido el acompañamiento de las organizaciones políticas en varias oportunidades, en varios momentos, y eso ha fortalecido la relación como tal. Es por eso que podemos decir que a nivel de nuestra provincia pues no hemos tenido inconvenientes. Si bien ahora a nivel nacional se está dando este conflicto por el segundo lugar para la segunda vuelta, el Consejo Nacional Electoral ha mostrado la predisposición de que todo se realice bajo la normativa y con total transparencia para las organizaciones involucradas, y en eso están. Al momento, pues si bien en la última sesión del Pleno no se tuvo los votos suficientes para dar paso al reconteo, la oportunidad de que la organización política realice su reclamo, su objeción e impugnación en función a la normativa está abierta la puerta de acuerdo a como lo establece la normativa. En este caso se espera que hasta el fin de semana pues ya se tenga todos los resultados oficiales con el procesamiento de actas a nivel nacional y las de las juntas del exterior, que ya en este fin de semana pues llegarán todos los paquetes, los mismos serán validados, y con eso ya la organización política, en este caso que es Pachacuti, que se ha visto afectada y que se siente afectada, ingresará las reclamaciones respectivas según es lo que tenemos entendido y lo que les podemos dar a conocer también aquí en nuestra provincia. Diana, ¿cómo quedaron el conteo, los resultados aquí en Imbabura? ¿Se puede dar ya esa información? Sí, en Imbabura nosotros pues incluso ya realizamos la sesión de asignación de escaños, ya está notificado también para las organizaciones políticas. El día de ayer les enviamos y publicamos en cada uno de sus casilleros la resolución que tomamos como Junta Provincial Electoral y con el debido reporte que sale del sistema de procesamiento de resultados. Y en este caso pues en nuestra provincia se tiene diversidad en cuanto a la dignidad de asambleístas provinciales. Por cada organización política ingresó una persona. En lo que corresponde al primer escaño es para la Alianza 1-5 Unión por la Esperanza, al candidato Pamela Aguirre. El segundo escaño es para el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, al señor Ruiz Jacome Mario. El tercero es al Partido Izquierda Democrática, al señor Luis Marcillo Ruiz, y el cuarto escaño lo tiene el Movimiento Creo, Creando Oportunidades, al señor Patricio Cervantes. Son los resultados que obtuvimos en nuestra provincia y son las nuevas autoridades para la dignidad de asambleístas provinciales para este periodo. ¿Ha habido alguna objeción? Objeciones sobre estos resultados? No tuvimos ninguna objeción. Esta resolución de resultados preliminares se emitió la semana anterior, el día viernes. Esperábamos que en el fin de semana tuviésemos tal vez alguna objeción, pero no fue el caso. Sí tuvimos reclamaciones, las mismas que se trataron en la sesión de escrutinio, y se dieron paso a un nuevo recuento, o en caso de no aplicar, también las organizaciones políticas tuvieron su respuesta de que no estaba dentro del porcentaje, que es el 1% del total del padrón en cuanto a diferencia, y en este caso pues se procedió a dar la respuesta de que su reclamo no procedía, pero el mismo fue dado en la sesión de escrutinio. Ya la objeción es una vez terminada esta sesión. O sea, está todo aquí culminado, aquí en la provincia de Imbabura, con los 4 candidatos. Aquí Mónica nos envió un boletín de prensa sobre los escaños y las dignidades, los 4 asambleístas provinciales que irían por la provincia de Imbabura. Alianza 1-5, Unión por la Esperanza, el 28.9%. Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, 17.71%. Partido Político Izquierda Democrática con el
9.63%, Movimiento Creo con el 9.59%. Para verificar esto, pese a las delegaciones o los veedores que de cada movimiento o partido político que se encuentran en el CNE o se encontraban en Imbabura, ¿dónde se puede encontrar toda la información para que los imbabureños aprecien y tengan los datos efectivos, como ustedes, bien desmenuzados, si cabe el término, Diana? Bueno, en esta oportunidad el Consejo Nacional Electoral habilitó la aplicación móvil de consulta de resultados y es la misma que también proporcionó al ciudadano su lugar de votación. Si fue miembro de la Junta Receptora del Voto, es una aplicación que ha resultado muy útil en esta oportunidad. Ahí la pueden descargar y visualizar todos estos resultados a nivel de nuestra provincia y a nivel nacional por las 4 dignidades. Esta es la CNE App. También tenemos en la página web www.cne.gov.es. En este fin de semana se habilitó incluso que en la página puedan revisar las actas que han sido cargadas al sistema. ¿Sí están cargadas las actas? ¿Todas las actas están cargadas? Sí, están cargadas las actas. Ustedes pueden ingresar a la página www.cne.gov.es y se despliega varias opciones para que ustedes verifiquen. Una es los resultados, que también ahí pueden verificar cómo ha estado realizada la carga, y otra es ya la digitalización como tal, que ahí igual se pueden descargar el acta de cada mesa, revisar por la provincia, por la parroquia, por el número de mesa. Está ya habilitada esta opción, es por eso que decimos que la información la tienen las organizaciones políticas de primera mano, y si aún hay inconformidades, pues pueden revisar todos estos aspectos y presentar su reclamo u objeción. En este caso ya aplicarían objeciones e impugnaciones en función a los tiempos que cada una de las juntas provinciales a nivel de cada provincia pues tenga. Nosotros ya hicimos la respectiva resolución de resultados preliminares, no tuvimos ninguna objeción. Se solicitó a nivel del Consejo Nacional Electoral, a nivel del Tribunal Contencioso Electoral, las debidas certificaciones, y con eso se procedió a sesionar para la asignación de escaños. Esta resolución fue emitida el día de ayer, y en el transcurso de hoy, que ya se cumple el plazo hasta el día de mañana, se estará dejando en firme ya los resultados oficiales. Otra vez me parece que se silenció el micrófono. Ahí estamos bien, gracias. Diana, usted hablaba de las 571 actas con inconsistencias sobre firmas, y creo que sumadas mal, ¿no es cierto? Para entender mejor, para que entiendan mejor los seguidores de APAC TV, porque hay dudas, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para el reconteo? ¿Qué es lo que hacen con las urnas? ¿Quién nomás está presente ahí en la delegación, en este caso de Imbabura, del Consejo Nacional Electoral? Bueno, es importante sí que la ciudadanía tenga muy claro este procedimiento, porque hay veces que desconocemos cómo se realiza ya una vez que los miembros de las juntas receptoras del voto pues acaban su trabajo en cada uno de los recintos. Ellos son los encargados de llenar el acta de resultados, las mismas que les indico que pueden revisar en la página web. Esas actas son digitalizadas, de manera que ingresan al sistema para realizar la respectiva validación. Esta validación, si es que el acta se encuentra debidamente cuadrada, es decir, el padrón y el número de votantes con los votos consignados cuadran, no tiene ninguna inconsistencia, la Junta, nosotros que nos activamos en la sesión permanente de escrutinio, incluso es una sesión pública, pueden verificar la sesión que nosotros realizamos en la página oficial de Facebook. Ahí están cargadas las transmisiones en vivo que se realizaron también, pueden verificarlo y ahí conocer un poco más de cómo se lleva este proceso. Sin embargo, el día de la sesión de escrutinio, pues nosotros empezamos a realizar la validación en el sistema de estas actas que no presentan ninguna inconsistencia. Una vez acabamos de validar estas actas, se procede con las actas que el sistema mismo arrojó que tienen un tipo de inconsistencia. Esta inconsistencia puede ser por firma.
Esta es que en la Junta se olvidaron de firmar el presidente y el secretario. Entonces, ahí se procede con esta validación y apertura del sobre de la copia del acta y verificamos si efectivamente no hay la firma. Si es que no hay la firma, se procede a solicitar este paquete electoral, abrirlo en presencia de las organizaciones políticas y hacer el reconteo y llenar una nueva acta para su debido procesamiento. Lo mismo con las inconsistencias numéricas. Esta inconsistencia ya se da porque el padrón sufre un descuadre y debe ser mayor al más 1 o menos el 1% del total de votos, del total de sufragantes del padrón, y estas pues pasan a una revisión que sí amerita el reconteo. Ahí nuevamente se solicita el paquete a bodega, que este está resguardado por las fuerzas militares, se solicita ese paquete y se abre. En nuestra provincia, pues a partir del día lunes en la tarde, me parece, ya iniciamos el reconteo y ahí estuvieron presencia los veedores, miembros de las organizaciones políticas que se califican con anterioridad o que ese mismo día incluso se calificaron, ingresan a la delegación provincial. Nosotros instalamos mesas de reconteo tanto en la parte interior del auditorio y también en la parte de atrás, que es con continuación a la bodega, para que se verifique todo el reconteo. Entonces, sí hablamos de que es un proceso transparente, un proceso que viene acompañado de las organizaciones políticas, y en esta oportunidad que también tuvimos la facilidad de transmitirlo por Facebook, vía Facebook Live, también lo puede ver la ciudadanía cómo se realizó la sesión permanente de escrutinio. Diana, en todo en el auditorio, y usted hablaba de otro espacio del CNE, ¿existen las Fuerzas Armadas vigilando todo el tiempo, toda la noche, toda la mañana? ¿Ellos están pendientes de qué entra, de qué no entra, quiénes entran, quiénes no entran? Sí, nosotros pues tenemos la seguridad de que las Fuerzas Armadas, ellos se instalaron desde el mes de enero, desde el 4 de enero están activos resguardando las instalaciones en la parte interna, y en el exterior pues se encuentra la Policía Nacional. Ellos son los que encargados de custodiar el paquete, incluso en el momento en que se moviliza, hasta una vez que ya se termina el proceso electoral. Nosotros tenemos policías de resguardo, militares de resguardo, incluso se ha reforzado el número de militares, los mismos están en brigada constante y en campamento en la escuela que nos facilitó las instalaciones seguidas a la delegación provincial. Y por ese lado, pues la ciudadanía puede estar incluso tranquila de que los paquetes no han sufrido ninguna alteración. Ellos son quienes custodian. Nosotros incluso tenemos acceso restringido, muy pocas personas entran a la bodega, más que para la organización del paquete como tal, previo al reconteo, y ya seguido para la organización de la documentación para el archivo, pero de ahí no tiene manipulación nadie más de lo que son los paquetes electorales. Aclarada esta situación. Diana, de pronto aquí en la provincia de Imbabura se dio el caso como se vio en redes sociales, bueno, que no hay que tener mucha credibilidad, pero sí en redes sociales que muestran un perfil de credibilidad. Por ejemplo, en la página de Yacu Pérez se daba a conocer de papeletas rotas, papeletas en los basureros, papeletas por cualquier sitio. ¿Se dio aquí de pronto esas situaciones aquí en Imbabura? Bueno, en esta oportunidad nosotros pues no hemos tenido que conocer y que verificar que se haya dado una alteración de papeletas, como mencionaban que en otros procesos electorales se encuentran papeletas en el basurero, y que muchas veces no corresponde a papeletas o a actas de como tal el proceso electoral, sino ya son documentos de ejercicio con los cuales los miembros de las juntas receptoras del voto se capacitan.
Y en este caso, pues nosotros en nuestra provincia no escuchamos, nunca tuvimos los comentarios de que en algún recinto pues se encontró papeletas sobrantes o actas duplicadas, no. Nosotros no podemos decir que eso ha sucedido en nuestra provincia. En ninguno de los recintos no se suscitó esta alerta para nuestro conocimiento o incluso para crítica, como usted mismo lo menciona. Tenemos hoy la facilidad de que en las redes sociales se dé a conocer cosas que son o no son ciertas, pero nosotros no tuvimos ningún comentario en ese sentido. Otra vez está silenciado el micrófono. Como usted manifestaba, las pruebas de descargo se deberían presentar de parte de los que se sienten aludidos, en este caso el candidato presidencial Yacu Pérez. Diana, ¿tienen, en el caso que ya en estos días se dé por terminado estas discrepancias, estas declaraciones de un fraude ante el Consejo Nacional Electoral por parte de Pachacuti, ¿se cree que hay el tiempo suficiente para capacitar a los miembros de las juntas receptoras del voto para que no exista tantas actas con inconsistencia? Bueno, en este caso, pues nosotros, más que una demostración de fraude como se lo desea hacer conocer, hablamos de que las organizaciones políticas están en su derecho de hacer las debidas reclamaciones, objeciones, impugnaciones de acuerdo a cada una de las etapas del procedimiento en función a las pruebas que tengan respectivas de descargo, porque como les mencionábamos, es fácil decir la institución está haciendo un fraude cuando desconocemos el proceso y las personas que intervienen. El proceso, pues como tal, y la responsabilidad recae mucho en los miembros de las juntas receptoras del voto, que quienes son los que cuentan los votos y llenan las actas. Nosotros simplemente validamos esa información y en caso de haber una inconsistencia se hace el recuento. Entonces sí es importante que la ciudadanía se busque la información de primera mano en las páginas oficiales del Consejo Nacional Electoral. De igual manera, escuche las sesiones del Pleno, que son donde se tratan estos aspectos importantes a nivel nacional. Y también como Junta, pues nosotros hemos estado siempre en diálogo constante a través de ustedes, los medios de comunicación, y lo que agradecemos mucho es que nos hayan permitido siempre dar a conocer estos aspectos. Entonces, seguimos esperando a nivel nacional qué sucede. Sin embargo, pues como mencionábamos, el tema de refuerzo de esta capacitación, si se logra dar ya con la aprobación a nivel nacional, estará en los tiempos previstos. Como mencionábamos, es un refuerzo, no una nueva capacitación, ya es solo una dignidad que se va a procesar. Entonces, entenderíamos que va a estar dentro del tiempo programado y que todavía nos queda hasta el 11 de abril. Y si no, pues, si no hay un refuerzo de capacitación, como mencionamos, seguro se realizará el refuerzo en campañas de comunicación a través de nuestras páginas oficiales, para que los miembros de las juntas receptoras del voto tengan el pleno conocimiento de cómo se debe llenar el acta y ya en función a la dignidad que va a ser presidente y vicepresidente. Bueno, muchas gracias, Diana, por haber atendido nuestro pedido para conversar en la TULP. Se silenció. Para ustedes, seguidores de... estuvimos con de la Junta. Ahí estamos, se nos va el audio. Teníamos un leve problema desde el inicio, por eso no estuvimos a las 2:30 con Diana Villarroel, pero ya estamos terminando, concluyendo, agradeciéndole a Diana por estar aquí en APAC TV informando, dando a conocer cuál es el proceso del conteo, el reconteo de los votos, frente a quienes hacen el reconteo, quienes están custodiando las urnas, qué es lo que pasa en la plataforma del CNE, qué actas están. Así que usted puede ver, aunque en el sector rural nos decía Diana que van a reforzar la capacitación para que no hayan tantas actas. 571 actas
provincia de Imbabura, 571 actas con inconsistencia en la provincia de Imbabura. Para que no suceda eso, se va a reforzar la capacitación, cómo llenar las actas a los miembros de las juntas receptoras del voto. El 11 de abril, si no se determina alguna otra cosa, usted y yo, los que deseen ir a depositar el voto, que es obligatorio, tenemos que acudir para elegir a presidente y vicepresidente. Gracias, Diana, por estar aquí en APAC TV. Siempre con mucho gusto y muchísimas gracias por la invitación, siempre a la orden para poder brindar la información del proceso electoral en nuestra provincia. Y a ustedes gracias, seguidores de APAC TV. Nos vemos mañana en Yactapi a las 3 de la tarde. Hasta entonces. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.